Amigos del Punto Noticias, ¿cómo están? Hoy tenemos una entrevista con Pedro y el Lobo. Nos van a platicar de su proyecto, de lo que están haciendo en este momento. Ya lo están viendo ustedes en pantalla. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué onda, Román? ¿Todo bien por acá? ¿Tú qué show? Oigan, pues cuéntenos, paulatinamente regresando de esta pandemia a esta nueva normalidad, y cuéntenos para ustedes cómo ha sido esta transición, este cambio, este recomenzar, por así decir. Pues es, de hecho, una evolución bastante interesante porque como tal, Pedro y el Lobo surgió como un proyecto solista, lo cual nunca era la idea, pero como yo estaba solo en un cuarto y decidí hacer música y 5 minutos después empezó la pandemia, no como algo que quisiera que pasara, pues entonces la situación solista se prolongó un poco y durante del 2020 al 2000, casi ahorita finales, mediados del 2022, es que se mantuvo así hasta apenas hace 3 semanas. Pablo, que es mi primo, que se vino a vivir a México porque empezó a trabajar conmigo, tomamos la decisión de ahora formar, ahora sí como un dúo, ahora sí la imagen oficial, que es él y yo. Yo soy Pedro, él es Pablo. Y entonces en la pandemia, pues evidentemente fue como mucho ver solo mi cara, una especie como de evolución musical entre la búsqueda del sonido esencial de Pedro y Lobo, a la cual creo que hasta la fecha ya se logró como algo más sólido desde que llegó Pablo, el cual ahora es como una especie de happy punk rock, con mezclas de trap, de pop, de lo que sea que vaya surgiendo con los gustos que queramos experimentar. Y pues por fin ahora sí que ahorita a finales de julio y agosto y septiembre ya podemos tener por fin presentaciones en vivo para pues conocer a la gente que le gusta nuestro proyecto. ¿Y ambos son cretanos? Correcto. Sí. Y cuéntanos, bueno, yo estaba leyendo que en tu caso, Pedro, pues ya desde los 12 años empiezas con esta inquietud, te das cuenta que te gusta la música, y en tu caso, Pablo, también, ¿a qué edad empieza esta inquietud o te das cuenta que te gusta todo esto del medio? Sí, creo que no éramos conscientes, pero hasta después nos dimos cuenta que nos gustaba más que los niños promedio en ese entonces. Pedro y yo nos juntábamos mucho. Antes de saber que nos gustaba la música o que nos queríamos dedicar a la música, ya nos juntábamos muy seguido a solo escuchar música. Él en su casa, yo en la suya, y escuchábamos la radio todo el tiempo. Nos gustaba mucho también agarrar de estos cassettes, que pues antes, no son los que los conozcan, y grabábamos las canciones que más nos gustaban de la radio, ¿no? Entonces teníamos ahí nuestros pequeños mixes. Yo recuerdo también que Pedro se compró su primera guitarra por ese entonces, nuestros 11 años por ahí, y pues todo era Green Day, todo era Good Charlotte, todo era Blink-182, todo era Sum 41, como esa ola de punk rock que estaba de moda en esos años. Y no fue realmente hasta después que nos fuimos a vivir a ciudades diferentes, que cada quien por su lado empezó con la música y conservamos estas raíces del punk rock, que ahora, después de tantos años, nos vuelven a unir y nos vuelven a hacer disfrutar esta música. ¿Y cómo definirían el proyecto Pedro y el Lobo? ¿Bajo qué género o cómo lo definirían? Es una pregunta un poco como interesante porque, te repito, o sea, al final Pablo y yo tenemos corazón de rockeros porque mucho tiempo en nuestra infancia escuchamos mucho rock y también porque la industria musical en ese tiempo era eso, ¿no? O sea, tú abrías MTV y veías Korn, de repente Eminem, de repente Simple Plan, o sea, como que había un híbrido de todo, un balance bastante coherente en toda esa situación, pero siempre destacaba mucho el rock, o sea, el pop era rock. Entonces, esa situación la tenemos muy marcada y Pedro y el Lobo surgió igual así, o sea, como que tú escuchas los primeros sencillos, es un rock, evidentemente alternativo con toques y esencias diferentes, pero ahorita, como ya algo más sólido, sí está como el happy punk muy marcado y evidentemente con sus alternativas y la esencia propia de Pedro y el Lobo. Y también cada proyecto musical, ya sea solista, grupo, creo que siempre tienen un mensaje que quieren hacer llegar al público. En este caso, ¿cuál es el mensaje que Pedro y el Lobo
quieren que la gente perciba del proyecto? Pues ahí la verdad es que dependiendo mucho de la canción. Siempre tratamos como de que las canciones tengan un mensaje, evidentemente, unas más profundas, unas simplemente más una canción por diversión. Porque antes también el rock era mucho eso, ¿no? Tú escuchabas Blink antes y no era como que hablaban como de temas muy, muy, muy serios, como de, hey, estoy deprimido, hablo de la presión, de superarse uno mismo. Era más bien tú antes veías como el punk rock era la música que se ponía en las fiestas porque justamente era como el género para divertirse. Hoy en día ya es el hip hop, ¿no? Evolucionó porque el rock se hizo tan conceptual y tan marcado y tan cerrado que como que solito como que se dio el bajón, ¿no? Hoy en día, pues por fin otra vez como que el rock se está ampliando y está abriendo puertas a muchas más cosas. Entonces, ya tomando eso en cuenta, Pedro y yo luego al inicio era como mucha música como con inspiración, como tratar como de abrir el ruido en la gente, en sus cabezas, aunque estén como de, justo como era pandemia, pues había mucha información que dar, ¿no? Como de esta situación de que gente que se sentía sofocada, que no encontraban como su espacio, que no se entendían, entonces tratábamos como que la música que soltáramos fuera música que de una otra forma les diera una respuesta o al menos un escape, ¿no? Ahorita ya nos podemos dar la tarea de intentar hacer canciones un poco como más con temas de amor, relaciones, etc, pero siempre traten de encontrar un balance donde haya canciones que sí, igual como que tengan un significado más fuerte. Pero en resumen nuestro lema podría ser como, sé quién sea que eres y no tengas como miedo como al prejuicio o al rechazo, o sea, sé tú mismo. Y también hay quien sí, hay quien no cree en las colaboraciones. En el caso de Pedro y el Lobo, ¿creen en las colaboraciones? ¿Tienen pensada alguna en caso de que sí crean? Pues sí creemos totalmente en las colaboraciones. Te pongo un ejemplo claro y básico. Tú te das un clavado por la música de hip hop de Estados Unidos y te das cuenta como todos los hip hoperos y raperos, como que colaboran entre ellos mismos porque así, de una otra forma, como que hacen ruido en ambas partes, ¿no? Igual desde ahora sí que la parte de reggaetón, ¿no? O sea, como que tú te das cuenta como de repente artistas que son súper famosos de reggaetón hacen featurings con gente que ni está empezando, pero es que ellos mismos como que lo que tratan es como de impulsar artistas nuevos para hacer que el mismo género siga creciendo. Entonces, yo lo veo mismo con el punk rock, ¿no? Yo sigo a muchos artistas de punk rock ahorita de Estados Unidos que lo están haciendo muy bien. Llámese, por ejemplo, tengo un artista que nos gusta mucho que se llama MGK y él lo que hace justamente es eso, o sea, en muchas canciones hace featurings, porque entonces en un featuring de repente de punk rock mete un artista que solamente canta pop, entonces están presentando algo nuevo, están haciendo una propuesta nueva. Por un rato lo estuvimos intentando, tenemos 2 canciones con featuring. Ahorita lo detuvimos un poco porque también evidentemente queríamos como seguir encontrando nuestra esencia y para eso pues sí, evidentemente tiene que ser como una composición interna, pero evidentemente a futuro queremos seguir haciendo más featurings y con más gente que ni tenga que ver nada que en el rock. O sea, queremos como amplificar el ruido por todos lados. Y finalmente me gustaría preguntarles, Pedro, Pablo, cómo se visualizan a corto, mediano y largo plazo con el proyecto? Ya A toca ver, Blink. me doy. Pues mira, a corto plazo, ya dándole, ya porque en 11 días empiezan las primeras fechas. Entonces, con un poco la búsqueda de cómo va a ser, todos tenemos como esta intriga de cómo van a ser los primeros shows, cómo va a responder la audiencia, cómo vamos a desarrollar nosotros en escenario. Yo creo que a corto plazo va a ser una búsqueda y muchas incertidumbres que van a quedar claras. A mediano plazo nos gustaría estar sacando material nuevo para ustedes, tener un EP el próximo año, inicios del próximo año, poder ya conjetar ese sonido que es Pedro y el Lobo y podérselos presentar ahora sí. Y bueno, obviamente tal vez a largo plazo crecer el proyecto y pues poder expandir también a quienes les damos este proyecto, quién nuestra audiencia, demás, ¿no? Creo que así lo veo en esos escalones. No sé, Pedro, si veo algo diferente. Completamente. O sea, como dice Pablo, como nunca hemos tenido una presentación, nuestro primer paso, o sea, nuestro primer a corto plazo es justamente poder al fin conectar con la gente que es la que nos está consumiendo hoy en día, al menos en redes sociales y plataformas de streaming, ¿no?
pero ya el verlos de cara a cara en el show y vibrar con ellos energéticamente con la música va a hacer que el engagement y como que el entorno se haga un poco más sólido. A mediano plazo, evidentemente, como comenta Pablo, pues hacer música, ¿no? O sea, hacer más música. Ahorita tenemos sencillos en camino, pero el próximo año sí nos gustaría empezar con un EP. O sea, ya poderles dar no un largometraje, o sea, un disco de 10 canciones, pero sí 5 o 6 temas sólidos que se puedan sacar con un concepto y con pie a más giras, más videos, más contenido. Y a largo plazo, pues todo sueño, ¿no? O sea, poder estar tureando por todo el país, hasta si puede salir de México y si se puede igual con apoyos de empresas de booking o lo que sea, si seguimos siendo independientes, que tengamos mucha fuerza, si de repente surge, hay una propuesta de alguna firma, lo que sea, encantados de poder elevar y pues ahora sí que crecer todavía más. Y en redes sociales, ¿cómo los encontramos? Estamos en todos lados como Pedro y el Lobo Oficial. Nuestras redes más fuertes en este momento es Instagram y TikTok, porque ahí podemos destruir y hacer lo que queramos, ¿no? Evidentemente. De repente nos deshagamos un poco también en Twitter como Pedro y el Wolf, porque pues también llegamos tarde allá, ¿no? O sea, ya Twitter es una red social que tiene muchos años, entonces ya es muy complicado encontrarte el nickname que deseas, ¿no? Pero estamos ahí en todas las plataformas digitales, igual como Pedro y el Lobo, ya te puedes encontrar unas 10, 11 canciones para que tú puedas encontrar tu favorita. Así es, pues muchas gracias por su tiempo y todo el éxito. De nada, Muchas gracias a ti, gracias, Roman. Ramón. Gracias. Abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego. Bye, bye.